vamos a empezar con el porfiriato, pero específicamente la parte de la economía. Cuando Porfirio Díaz llega al poder en México, se encuentra con logra consolidar en sus primeros años el poder, logra generar suficientes alianzas, termina su primer periodo presidencial, le deja un periodo de interregno, una suerte de interregno con Manuel González, y pasados sus 4 años se reelige y empieza ahora sí su política económica. Inicialmente el gobierno de México estaba quebrado. La mayor parte del dinero que tenía se iba directamente para el ejército. Díaz va a pasar de una situación de déficit a una situación de mínimo, de equilibrio y en algunos años incluso de superávit. ¿Qué quiere decir con esto? Inicialmente el gobierno mexicano gasta más dinero del que puede cobrar de impuestos o de recibir de ingresos en general. Cuando Porfirio Díaz logra restablecer la situación, logra como mínimo un equilibrio presupuestario, que la cantidad de lo que se gasta equivale a la cantidad de ingresos que recibe el Estado, y en algunos años incluso se recibe más dinero de lo que está gastando. Logra también estabilizar la deuda y empezar a pagarla. Sin embargo, la deuda incluso se incrementa. Se me van algunas cifras nada más para darles una idea. Para 1890, por ejemplo, la deuda externa de México ascendía a la cantidad de 52 millones de pesos. Para ponerlo en términos que puedan dimensionar, cuando México empieza su endeudamiento en 1821, 1822, estamos hablando de una deuda de cerca de 27 millones de pesos. Para 1890 ya no son 27 millones en la Ciudad de México, sino debe 52 millones. Hay que decir que Porfirio Díaz empieza a pagar la deuda y es un buen pagador, pero la deuda sigue creciendo. De hecho, para 1911, un año después de que Díaz abandonó el poder, el año en el que Díaz abandonó el poder, la deuda de México ya asciende a 600 millones de pesos. Es una cifra que arriba de 10 veces mayor a la inicial. Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo. Se incrementa la deuda porque Díaz está pagando la deuda. Que suena como raro, pero no lo es. Como está pagando la deuda, los gobiernos extranjeros y bancos extranjeros ven que es un gobierno responsable desde el punto de vista hacendario y fiscal. Y como ven que está pagando la deuda, pues le pueden dar más crédito, en la confianza de que va a poder pagarlo. Por eso es que la deuda se incrementa de 52 millones a 600 millones de pesos. En esos años, de hecho, es lo mismo, equivale lo mismo decir billones de pesos o millones de dólares. En aquellos años del porfiriato, el peso en general mantuvo la paridad con el dólar. Un peso por un dólar. En general, en algún momento en el que la situación se desequilibró, llegó únicamente a 2 pesos por dólar, pero no más. Bueno, eso en cuanto al fenómeno hacendario. En cuanto al fenómeno ya más bien de la economía particular, o más bien de los otros ramos económicos, vamos a empezar con la minería. La minería en aquellos años era la principal actividad económica de México. Sin embargo, no recuperaba los niveles que había tenido de antes de la independencia de México. Cuando México se independiza, antes de que México se independizara, para ahí de 1808, 1809, México producía al año la cantidad de 30 millones de pesos plata al año. Pero cuando México se independiza,
fecha, para el 2021, esa cantidad se ha reducido solamente a 6 millones de pesos plata. Y esa cantidad realmente no cambia mucho a lo largo de todo el siglo XIX. En términos, y no solamente de plata, sino de otros metales preciosos. En el caso, por ejemplo, del oro, estamos hablando de que al año México producía apenas 1.105 kilos de oro al año. Es una cantidad increíblemente baja, pero durante el Porfiriato esa cantidad se incrementa arriba de los 37.000 kilos de oro al año. Es una cantidad, o más bien es un incremento significativo, pero la verdad es que México pues, no es un país productor de oro particularmente, que digamos, una Sudáfrica, pero sí lo es de plata. Cuando Díaz inicia su mandato, México produce al año 607 toneladas de plata. Es una cantidad mucho mayor, bueno, sí es mayor de lo que encontramos acá. Pero para fines del periodo porfirista, esa cantidad se incrementa arriba de los 23.300 toneladas de plata. Es un incremento enorme. Y eso atrae inversionistas extranjeros. Pero no solamente se incrementa la producción de metales preciosos, se empiezan a explotar otros metales que hasta entonces no se habían trabajado, particularmente metales industriales. El hierro, el cobre, el plomo, y aunque no es un metal, un hidrocarburo básico para esta etapa de la revolución industrial de fines del siglo XIX, el carbón. Hay un incremento en la producción minera en ese sentido. Hay también, en el caso, la segunda actividad económica más importante, que justamente va a la saga de la minería en México, es la agricultura. México será un país agrícola todavía por una buena temporada. De hecho, va a dejar de serlo fundamentalmente a partir del mediados del siglo XX. En el caso de la agricultura, hay un incremento en particular de la agricultura intensiva. ¿Recuerdan en qué consiste la agricultura intensiva? Es un tema que viene en geografía. La agricultura intensiva es aquella en la cual, pues es eso, el productor se enfoca únicamente en un producto, máximo dos. En contraste, la agricultura de subsistencia se enfoca más bien en una suerte de policultivos. Son muchos cultivos los que se trabajan, pero producen mucho menos. La agricultura intensiva más bien es una agricultura de monocultivos, máximo dos, y se enfocan en particular en aquellos que tienen demanda en el mercado internacional: azúcar, café, cacao y algodón. Se incrementa la producción agrícola en México, pero irónicamente la gente pasa más hambre. Se incrementa la agricultura, pero viene un decremento en la producción de trigo, de maíz y de frijol. Porque el negocio no está en producir alimento para el pueblo de México. El negocio está en producir alimentos que se cotizan en el extranjero. Entonces, esos dos insumos son marginados totalmente y se producen esencialmente en los campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia. Y por tanto, no producen suficiente para alimentar a la población. Significa que los alimentos son caros y no alcanzan para todos. Esto va a ser la razón por la que se genere un problema de malnutrición durante el Porfiriato, aun cuando la agricultura supone un gran negocio, pero es por esta dinámica.
Ahora, en cuanto a sectores industriales, esta parte ya la puedo borrar. Perfecto. En cuanto a otros sectores de la economía, como la industria, el comercio, en realidad pues tienen un desarrollo mínimo. La mayor parte está en manos de capital extranjero. Por ejemplo, la industria textil es la que más se desarrolla en México en esos años. Está en manos de inversionistas de Francia, Alemania, Holanda y España. Estas inversiones no solamente se limitan a poner fábricas en México dedicadas a ello, sino que también ponen almacenes para vender esos productos. Son los años en los cuales aparece en México pues varias tiendas que conocemos hasta el día de hoy: Liverpool, fábricas de Francia, el Palacio de Hierro, llegan a México en tiempos de Porfirio Díaz. En el caso de otros sectores más importantes, por ejemplo, las inversiones en ferrocarriles, estas se concentran fundamentalmente en manos de norteamericanos, y británicos. Bien. Esto, en términos, antes de pasar a ver cómo se desarrolla el tema de los ferrocarriles, ¿hasta aquí alguna duda? Hay que señalar que para el caso de la agricultura conserva los elementos básicos que encontramos desde fines, y de hecho desde el siglo XVII en México. Iba a decir desde fines del periodo reinal, en realidad es del siglo XVII, es decir, seguimos encontrando esos fenómenos que vieron en tercer semestre de peones acasillados. ¿Recuerdan en qué consistía? ¿No? El peón acasillado es un peón que está justamente eso, acasillado a la hacienda, no puede salir porque está endeudado. Cada hacienda tenía una tienda de raya, y en esa tienda de raya pues vendían, era la única tienda donde podían comprar sus alimentos o herramientas, ropa, lo que fuera que necesitara, utensilios de uso cotidiano. Era la única tienda donde la podían comprar. Los jornaleros peones compraban esos productos, los compraban a un precio mucho más caro y no les alcanzaba con lo que pagaban, con lo que recibían de paga. Entonces terminaban endeudando y no podían irse de la hacienda hasta acabar de pagar la deuda. Pues más o menos es similar a la relación que tiene Francis con la Bernie en Malcolm el del medio, que tiene esta deuda y se va incrementando, más o menos así. Es una suerte de acasillamiento. Suena desagradable porque además es una deuda que se pasa de padres a hijos. Si tú no la acabas de pagar y mueres, la deuda la tienen que acabar de pagar tus hijos, pero pues es una deuda impagable. Sin embargo, esto al menos le garantiza a los peones acasillados el tener un mínimo de trabajo y de ingresos. Los jornaleros libres solamente tienen trabajo en los periodos de siembra y de cosecha, que son los de mayor intensidad económica. Significa que el resto del año no tienen trabajo y tienen que buscar como pueden, y su familia en consecuencia pasa por una situación muy precaria. La mayor parte de la actividad agrícola se concentra en manos de hacendados. Ciertamente hay otro tipo de unidades agrícolas, aparte de las haciendas. Hay también rancheros y hay algunos pequeños campesinos. Muchos de esos campesinos pues tienen tierras ejidales. Las tierras ejidales en su mayoría son tierras de comunidades indígenas. Sin embargo, estas comunidades indígenas e incluso también los pequeños campesinos van a empezar a perder sus tierras a manos de los hacendados por una
un instrumento que se crea en el Porfiriato, que es las empresas desligadoras. Las empresas desligadoras son empresas enfocadas en buscar tierras que puedan ser productivas, pero que no estén siendo trabajadas. Ubican tierras sin un dueño. Una vez que una empresa deslingadora encuentra una tierra sin dueño, la tercera parte de esas tierras se las queda a la empresa misma y las otras 2/3 partes las venden. Pero muchos afectados con este sistema son las comunidades indígenas, puesto que muchas de esas comunidades no tienen un título de propiedad occidental. Sus títulos de propiedad datan del periodo prehispánico, son códices que en tiempos de la colonia, pues los gobiernos españoles reconocen esos códices como válidos, pero una vez que México se independiza ya no se reconoce como tal. Muchos campesinos indígenas en su mayoría, pero también de los pequeños campesinos, pierden sus tierras y la propiedad digital en México incluso pasa del 40% de la tierra cultivable a solamente el 2% durante el periodo porfirista. Bueno, muchas de esas empresas desligadoras hicieron un daño enorme y no fueron muchas, estamos hablando de apenas 29 empresas, muchas de ellas en manos de gente que formaban parte de las altas cúpulas del gobierno porfirista. Estaba, por ejemplo, el secretario de Gobernación tenía una, el secretario de Hacienda tenía otra, el gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas, tenía otra empresa deslingadora. De hecho, Luis Terrazas se apropia con esa empresa de gran parte de las tierras de Chihuahua, que en alguna ocasión le preguntaban, ¿es usted de Chihuahua? Y él decía, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Lo cual en buena medida es cierto, la mayor parte del estado era su propiedad. De ese nivel de concentración de la riqueza. Algo similar ocurre con los ferrocarriles, que tienen un desarrollo incluso desde antes de que llegue Porfirio Díaz. Ya había ferrocarriles, pero bien poquitos. Los ferrocarriles inician en México en tiempos de Juárez, antes de la invasión francesa. Estamos hablando de 1860, 1861. Llegan los primeros ferrocarriles a México. Bueno, más bien llega el primer ferrocarril a México. Solo se construye una vía que va de Veracruz a la Ciudad de México y no completa. Había tramos de recorrido que no tenían vías, entonces el cargamento pues iba en el tren, de repente pues ya no había más vías, se bajaba todo, se pasaba mulas, se recorrían mulas una parte del trayecto, hasta que otra vez se llegaba a una parte donde había vías y trenes y continuaba el trayecto normal. Y así llegaba desde Veracruz, la terminal de la Ciudad de México estaba por la zona del Tepeyac. Era lo único y no completo. Luego, durante el periodo llega la intervención francesa y con Maximiliano se continúa el proyecto de inversión. Esta vez con capital fundamentalmente británico. Se completa el tramo que iba de Veracruz a la Ciudad de México. Se completa. Y es lo único que se alcanza a hacer. No porque no hubiera dinero, sino porque recuerden que durante esos años pues Maximiliano está además en guerra con el bando liberal y al final la va a perder. Entonces pues no dio para hacer más, únicamente terminar esa vía que se inició con Juárez. Luego, durante la República restaurada, se continúan los proyectos de inversión. Esta vez ya no con capital británico, sino con capital estadounidense. El capital estadounidense invierte en algunas vías del tren, ya no se limita solamente a esta línea inicial que va de Veracruz a la Ciudad de México, se empiezan a construir algunas nuevas, pero es un porcentaje realmente limitado.
limitado, pero hay ya un esfuerzo más sistemático y más continuado de construir vías férreas. Cuando llega Porfirio Díaz, viene un auge en la construcción de vías férreas. Y como dijimos, ya no solo participan norteamericanos, sino que ahora también participan británicos en el proyecto. En ese sentido, porque suele exhibirse el esfuerzo de Díaz en los ferrocarriles como su principal éxito económico. Si comparamos el trabajo de Díaz con lo que se hizo antes, pues sí, hay un éxito significativo, rotundo. Pero si lo comparamos lo que hacía México en esos años con el desarrollo ferroviario de otros países, ahí la cosa cambia. Claro, tiene que ser una comparación pues justa, no vas a comparar a México con Estados Unidos o con Inglaterra o con Alemania, que tienen mucho más capital y pues obviamente confían mucho más vías férreas. Si los comparamos con esos países, pues sí, México quedó muy rezagado, pero pues es comprensible. Habrá que comparar a México con otros países como España, como Brasil, Chile, Argentina, que están más o menos igual que México. Y cuando uno hace esa comparación, resulta que México construyó muchas menos vías férreas que aquellos países. Sudamérica tiene más, nada más Chile tiene muchas más vías férreas que México, y comparen Chile con México, es un país chiquitito, con una población mucho menor. Y claro, otras regiones como Brasil, Argentina, también construyen muchas más vías férreas. Así que, pues en realidad, el tema de los trenes con vías, pues tampoco es un éxito así espectacular, para que se sopese bien. Sin embargo, en términos generales, cuando menos hay crecimiento económico en el gobierno de Porfirio Díaz. Y esa es la razón por la que se suele ver al gobierno porfirista como un gobierno eficiente y exitoso. No me acuerdo si en la reunión de hoy les puse que va a ser política nada más o también otro punto. ¿No se puede revisar rápidamente en Teams? Economía de seguro, pero no me acuerdo si también sociedad o algunos documentos. ¿Sí, sociedad? Perfecto. Esto ya lo puedo borrar, ¿cierto? Vale. La sociedad porfirista sigue siendo fundamentalmente agraria. Esa no cambia. Pero en las zonas urbanas, aunque siguen siendo poquitas y limitadas, empieza una dinámica muy interesante, puesto que en las ciudades aparece en primer lugar una clase media. Esa clase media urbana no existía antes. Ciertamente había gente viviendo en las ciudades, gente que consideraríamos de clase media, pero que realmente tiene una participación tanto social como económica y política muy marginal. Con Porfirio Díaz esa situación cambia. Primero es una clase media educada. Han ido algunos a la universidad, adelante. Han ido a la universidad y algunos, si no como mínimo, tienen la preparatoria terminada. En aquel entonces, ya con tener la preparatoria terminada, te garantizaba un buen trabajo en alguna oficina, como secretaria, como telefonista, como cajero. Podrías trabajar en el sector de la burocracia, en el sector del gobierno, tanto federal como estatal, que en esos años está cada vez creciendo más y más. O también podrías trabajar en el sector privado, en estos bancos, en estas tiendas que empiezan a instaurarse en México. Terminaba la prepa y había casi trabajo seguro y trabajo bien pagado. A partir de entonces puedes empezar a comprar tu casa,
empezar a mantener una familia sin ningún problema. Y claro, si encima tenías estudios universitarios, te iba mucho mejor aún. La clase media mejora su nivel de vida. Son los años en los cuales además se crea esta idea, esta conciencia de que la educación es la clave para salir de la pobreza. Porque en aquel entonces, insisto, con mínimo la preparatoria ya tenías un trabajo seguro y bien pagado. Y es una idea que va a permanecer en México durante mucho tiempo. Ya ahorita como que se está cuestionando mucho esa idea de que la educación garantiza un mejor nivel de vida. Pero en aquel entonces sí ocurría así y arranca a partir de este momento. Díaz incluso reconoce la importancia de la clase media para su gobierno, trabaja para él. Pero al mismo tiempo ve a la clase media como una suerte de... la ve con desprecio también. Es decir, reconoce su importancia, pero la ve con desprecio. Díaz se expresaba de ellos como, pues son gente trabajadora, sí, pero son gente que conformista, que con que le des lo necesario para vivir, te dan su lealtad, ya sea a la empresa o al gobierno, con tal de tener lo necesario para no caer en indigencia. No son gente que se arriesgue a emprender negocios, por ejemplo. Esa es la visión de Porfirio Díaz. Luego, otro sector que habita en las ciudades y que va creciendo es el sector de la clase obrera. La clase obrera aspira muchas veces a convertirse en clase media si reúne algo de dinero y hace esfuerzos enormes por enviar a sus hijos a la escuela y que puedan subir en esa escala social, porque la clase obrera vive en una condición pero bien miserable, muy similar a los campesinos. Ciertamente no tienen tierras que les quiten, trabajan en las fábricas, pero su situación se va agravando durante todo el porfiriato. Trabajan jornadas de más de 10 horas. Me suena. Sí soy. Pero lo de menos es que trabajen un friego. La bronca es que sus salarios empiezan a disminuir a lo largo de todo el porfiriato. Tenemos una disminución salarial ¿Cómo cuánto se te hace mucho ya que te bajen de dinero, que se reduzca tu salario? O tu beca prepa, en este caso. ¿Cómo cuánto? Y digas, no, ya se pasó el gobierno de lo que me redujo. Un poquito más de la mitad, más o menos. Un poquito más. Estamos hablando de una reducción salarial del 75% al final del periodo porfirista. Si ganaban 100 pesos, más bien si con su dinero se alcanzaba para comprar 100 cosas, 100 bienes de uso cotidiano, se han reducido solamente 25. Imagínate que de repente digan, no, pues tu beca prepa se redujo al 75%. Es que ya no hay dinero para subsistir, atender esa necesidad. La clase obrera, su situación se va deteriorando en esos 30 años. Pero la industria para la cual trabajan genera cada vez más y más riqueza. Y esa es la situación. El gobierno y la gente que es admiradora de Porfirio Díaz siempre lo reconoce con, no, es que hubo desarrollo económico, la fregada. Y sí lo hubo, pero es desarrollo económico que se concentra en muy pocas manos y que el resto de la sociedad, la inmensa mayoría de la población, vive en condiciones cada vez más y más culeras. Más es la razón por la cual los campesinos, tanto pequeños campesinos como campesinos indígenas, y por la cual obreros se quieran sumar a la revolución, se quieran levantar en armas. La bronca que aquí es la carne de cañón que va a luchar en la revolución. Pero esa carne de cañón necesita dinero para hacer una revolución. Necesita liderazgo. Dos cosas que no tienen.
ese liderazgo y ese dinero que va a financiar la revolución va a tener que salir de otros sectores. Como sea, eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? La próxima clase, el día de mañana, hablaremos sobre las rebeliones tanto rurales como las obreras. Y pues gracias por haberme pillado nada más con la cámara.